capacidad de sorpresa que tiene Carlos al construir la narración te asalta en cualquier punto kilométrico del mismo. No haré spoiler, no destriparé, nos estamos acostumbrando mucho a los anglicismos, pero sí diré que se me quedó, como decían los maestros del humor de la hora chanante, el culo torcido en el final del cuento Matrimonio, por nombrar uno, con solo nombrar una de las muchas sorpresas que te encuentras en el libro. En un relato corto, el lector advierte si asoma o no las virtudes del escritor que pueda haber o que puede llegar a ser. De igual forma que en un cortometraje, un director muestra las mañas que se le intuyen al director que pueda hacer un largo. Los relatos dejan ver si hay algo de novelista que pueda haber en quien los escribe. Una de esas virtudes, creo yo, es la capacidad de contar sin decir, de dar noticia de algo solo ilustrando el contexto, desviando el foco de lo que interesa decir como si con el narrador no fuera la cosa, pero consiguiendo finalmente decirlo sin escribirlo. Y ahí hay un novelista, probablemente un novelero también. Si bien también asoma como virtud la de eliminar la expectativa, pues en ocasiones el detalle del relato, del momento, hace que desaparezca y no importe el qué va a pasar, pues lo que pasa parece ya más que suficiente para alegrarte el momento de la lectura. De pequeño se nos decía casi siempre nuestros responsables padres en las plazas, en las plazuelas en las que jugábamos, cuando veíamos a alguno, pues a lo mejor con mala pintilla, fumándose un porrillo y tal, que ese era el principio de una escalera de perdición que te llevaba a cosas más fuertes, letales o menos controlables. Con la literatura pasa lo mismo y me permitirá que explique la analogía, que no se me malinterprete. Pero el cuento es un género en sí mismo del que soy muy adicto y muy fan. Es probablemente la marihuana de esa escalera. Y el género letal y menos controlable quizás sea la novela. Quien haya intentado alguna vez escribirla sabe de sus desvelos y de cómo te controla. Pero yo estoy esperando que llegues a ese peldaño de esa escalera para con tu novela en mis manos hacerte casi la misma pregunta con la que abres el primer cuento de tu primer libro. Y con esto casi que empezamos el diálogo que tenemos que hacer entre tú y yo por este libro. ¿Cuántas veces has subido esa escalera, Carlos? Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por venir al casino, a Leandro, por supuesto, mi amigo Leandro y fotógrafo, y también para mí buen escritor, que hace unos textos muy interesantes, bueno, a menudo, ahora se está prodigando en Canarias ahora todos los domingos y recomiendo que le echen un vistazo porque la verdad es que vale la pena. Estoy encantado de estar entre amigos, familia y gente conocida. La pregunta cómo se gestó el libro, pues hace bastante tiempo, pues probablemente mucho más de lo que me hubiese gustado. Yo tenía pensado escribir un libro de relatos, de cuentos, en un tiempo relativamente corto, 2 años, 3 años, y me ha llevado más de 15. Que yo recuerdo, incluso hasta más, creo que está entre 14 y 15, incluso podría ser hasta 16. Los motivos son varios. En primer lugar, porque escribir, más o menos todo el mundo sabe, porque todos estamos alfabetizados, pero escribir narrativa decente, por llamarlo de alguna manera, es una tarea compleja, pero claro, eso al principio no lo sabes. Cuando te crees que eres bueno y empiezas a escribir pensando que esto es jauja, pues no tardé mucho en descubrir que no era tan sencillo. Si no, claro, evidentemente no tendría ningún mérito. Entonces, eso se unió lógicamente a mi trabajo en la Unión Europea, que era muy absorbente. La literatura también lo es. Y al mismo tiempo, pues iba descubriendo recursos, variables y posibilidades que tiene la escritura, y a medida que también uno aprende más, ve más cosas, con lo cual todo se complica y al final de la ecuación significa más tiempo. También con la experiencia, pues ya el segundo, espero.
no es nada sencillo, por una cuestión laboral, y tercero, por un aprendizaje continuo. Yo creo que ahí se resume un poco o sea, se justifica el tiempo que me lleva. Yo creo que al hilo de eso, tú eres el primero que dice yo me voy de aquí, ¿no? Cuando decides en un momento de tu vida bisagrar toda tu trayectoria profesional y personal y decidir que era el momento de dar un paso adelante y apostar por tu verdadera vocación, ¿no? Aparcando un poco, no sé si aparcando definitivamente o coyunturalmente todo lo que venías haciendo hasta ahora, que es una trayectoria profesional interesantísima y enriquecedora también en lo literario, ¿no? Que seguramente todo lo que has escrito hasta ahora, tus crónicas periodísticas, tu blog de las banderas mienten, que tenía una especie de barniz de cuaderno de viaje, no dejaba de ser una especie de entrenamiento de lo que finalmente has decidido hacer, que de alguna manera es tu particular me voy de aquí, ¿no? O sea que quizás es el leitmotiv de tu decisión de escribir estos relatos, y por eso te quería preguntar, ¿por qué decides escribir relatos de gente que quiere cambiar de vida? Quizás porque tú eras el primero que había decidido cambiar de vida. Pues puede ser, y también por un factor técnico que requiere probablemente el arte. O sea, el arte necesita por lo menos el cine, la literatura necesita casi siempre, me atrevería a decir, que hasta siempre de un conflicto. Entonces, yo ya probé en su momento, eso tiene un poco que ver con lo que contaba antes, ¿no? Del aprendizaje. Contaba de por qué en las películas la gente no cuenta cuando saca dinero del banco, cuando va al baño, cuando está fregando y tal, y eso lo vas entendiendo después de los años, ¿no? Porque eso no genera conflicto, no es relevante, y al final todo se resume como un documental, ¿no? Parece que la vida de la gente es fascinante cuando ve un documental y no es así, es un resumen. Todas las vidas nuestras serían fascinantes seguramente si resumiésemos los 15 mejores momentos de cada uno. Entonces, por una cuestión técnica, yo necesitaba un conflicto, y por una cuestión también vital, seguramente me veía reflejado de alguna manera u otra en estos personajes, pues me pareció que dentro de todas estas personas había un trasfondo de inconformismo, de incomodidad, de insatisfacción, y luchaban contra ese cambio que, como dices tú, pues seguramente yo lo viví, como prácticamente todos los que estamos en esta sala, por mejorar. Cuando no te gusta una cosa, normalmente tratas de mejorarla. Yo no que no tuviese disgusto ni nada, sino que creía que, o creo, soy de los que creen que, no sé, le pido mucho a la vida, ¿no? Igual le pido hasta demasiado a la vida, pero yo creo que hay que, no sé, exprimirlo al máximo, y de ahí yo creo que esos personajes reflejaban ese deseo. Pero quizás es precisamente por lo que dices en el momento de definir por qué decides contar estas historias y no otras, no ya solo lo que trasciende de la gente que quiere cambiar de vida, sino en tu particular construcción de los personajes y de las historias, por qué es tan trascendente el hecho del cambio, ¿no? O sea, que realmente tienes empezabas a tener una relación cercana con tu propia intención, ¿no? Pues tú lo que querías era cambiar de vida, realmente. Es quizás eso lo que explica que hayas cambiado de vida y hayas enfocado todas tus energías en la literatura. Sí, no, sin duda. Creo, bueno, como dices tú, creo que ya el que ya lo escuchamos una vez que me perdone, pero creo que lo he contado más de una vez. Yo llegué a un momento en mi vida que me debatía entre dos fuerzas contradictorias. Por un lado, mi carrera profesional, que me había costado mucho, la posición y todo eso, y por otro lado, mi pasión literaria. Al principio pensé que eran compatibles, puede que lo sean, pero para mí no lo fue, porque llegó un momento dado que sencillamente no tenía tiempo para hacer ninguna de las dos cosas. O sea, un trabajo que está ahí desde las 8 hasta las 6 mínimo, pues siempre estaba escribiendo con la lengua afuera, mal, cansado, y después están también pues las otras cosas de la vida. El tiempo fue pasando, la pasión literaria fue aumentando,
Y evidentemente fue difícil porque, claro, imagina que tienes ya montado el chiringuito después de muchos años de esfuerzo y de repente lo desmontas para irte a una aventura que no tiene ningún tipo de garantía. Bueno, pues claro, eso me llevó un tiempo de reflexión, de análisis. Tampoco fue tan loco, o sea, yo lo analicé objetivamente, económicamente, temporalmente, todo, hice muchas consultas y digo, mira, ya cuando cumplí 40, digo, pues mira, lo voy a hacer y punto. Ahora tengo 44 y no me arrepiento en absoluto. Se me ha escapado un dato en la introducción que me dijo para, porque es verdad que es de justicia reconocer una serie de cosas que han pasado ya desde que Carlos editó el libro, bueno, desde acá, la editorial Nazarí, a la que hay que nombrar por méritos propios, porque el riesgo que siempre se asume como un primer libro hay que asumirlo como un riesgo verdadero, y es de destacar que la editorial Nazarí haya apostado por ti. Tampoco estaban disparando sin puntería, porque uno de tus relatos ya había ganado un premio y que además las cosas han ido muy bien en la Feria de Las Palmas, ya tiene un reconocimiento en ventas también en el libro, o sea que estamos jugando un poco sobre seguro también. Volviendo al tema del libro, la pregunta es obligada, o sea, tú cuando construyes todos estos personajes y estos relatos, primero te quería preguntar si hay una criba, si tú tienes más de los que has publicado y si esos quedan en un cajón y los tienes un poco pensados para rescatarlos en algún momento. Y la otra es la relación afectiva que uno establece con los personajes que construye. No sé si dan para despedirse de ellos de una manera sana o si los tienes ahí preparados como se dice en series de televisión, un spin-off, ¿no? para de repente rescatar a alguno de ellos. Porque hay muchos personajes y cuando los que estén aquí lean el libro lo descubrirán, que parece que tienen una enjundia bastante suficiente como para protagonizar. Hay historias corales en las que algunos de esos personajes tienen enjundia como para protagonizar algún relato que pese sobre ellos mismos, ¿no? No sé si esto pasa por la cabeza. Yo creo que en todas las quinielas que tú te puedas manejar existen esas variables. Me estoy acordando de una compañera gallega que tuve en Madrid, que cuando vio, bueno, a todos les sonará José Aureliano Buendía, ¿no? De 100 años en soledad. Creo que José Aureliano sale en otro libro de García Márquez, y ella reaccionó bastante mal a eso. Más o menos digo, esta es la mía, porque no le gustaba ver personajes que ya daba como por cerrado en otra historia. Me acuerdo de ella porque, fíjate, yo creo que inconscientemente eso me ha condicionado también a la hora de resucitar a personajes en otros contextos o en otra historia. No lo he hecho. No lo he hecho y no sé si lo haré en otras novelas o en otros escritos, pero quizás esté condicionado por esa reacción violenta, incluso me atrevería a llamar, de esta chica, que no le gustaba nada, yo qué sé. Eso lo hacen muchos escritores, ¿no? Que de repente acaba un personaje y ve otra película y aparece otra vez el personaje. A mí sinceramente no me gusta mucho verme, lo doy, ya lo tienes como idealizado, es como volver a un sitio donde has sido feliz y arriesgarte a que la segunda vez no sea tan idílica. La primera pregunta, evidentemente, tuvo una criba. Yo tenía como 15, 16 relatos, más o menos, pero desconocía las reglas del mercado, que no les gusta que mezcles temáticas, que mezcles épocas, que mezcles estilos. Yo tenía relatos experimentales, tenía relatos del Imperio Romano, pero la mayoría de los cuentos ya no entraban. Son relatos modernos, urbanos, contemporáneos, y claro, de ahí pasar a Poncio Pilato, pues un shock. Pero claro, eso lo descubrí, claro, después de haberme pegado una buena paliza, que lo que hablábamos antes, pues también por ignorancia. Pero bueno, todo suma, todo aprendizaje, también te va sirviendo, pero el mercado te pide unidad temática, te pide coherencia. Yo como lector te pediría que no fueras esclavo del mercado, para no perder el instinto. Eso me parece que
influido todo tu periplo vital de los últimos casi 15 años, creo, a nivel profesional, los lugares donde has estado, los que has visitado, si todos esos ecosistemas vitales en los que has habitado y los que has visitado han sido trasladados de alguna manera, a lo mejor directo, indirectamente, consciente o inconscientemente, en estos relatos, porque sí te he escuchado y lo hemos hablado más de una vez, que esto no es flor de un día, que esto es un trabajo en el que llevas trabajando, valga la redundancia, pues casi eso, todos esos años, ¿no? Y que nos puedes contar de cómo, antes hablamos de la gestación del proyecto, pero cómo relatas tú ese periplo en el cual empiezas a coquetear con tu vocación, con tu pasión y terminas desplazando tus tiempos y tus espacios para dedicarte en exclusiva a esto. Durante los últimos 15 años pues has estado por tantos sitios que quizás ahí pues ha sido como te ha desviado a lo mejor de tu atención o de tus cuestiones profesionales, o has convivido solamente con ellos. He convivido mal, como he dicho antes, ¿no? Porque no soy muy responsable, quería hacer mi trabajo bien y claro, el día tiene 24 horas, pero claro que donde uno está lo refleja en lo que escribe, de manera consciente o inconsciente. No sé, yo veo de alguna manera hay diferentes ciudades, aunque el libro no está muy localizado, cuando lo lean verán que no está muy localizado, no aparece en muchos sitios, quizás uno o dos, pero veo ciudades ahí en las que yo he estado evidentemente. De hecho, hay cuentos donde me salían de manera natural nombres internacionales. Para mí eso era lo normal antes, ahora ya veo lo difícil que es recibir un email de un John, de un Peter, de un François. Antes era como el día a día y no le daba importancia, entonces eso también lo refleja el papel. Ahora he vuelto otra vez a entorno ambiente español, canario, digamos, y claro, ya me choca verme más un Máximo, un François en mi relato, ¿no? Porque ya no es tan parte de mi vida. Pero eso, por ejemplo, un síntoma de lo que dicen, ¿no? De la experiencia vital, evidentemente, está correlacionada de alguna manera con lo que escribe. Seguramente Bruselas está por ahí, la noche de Madrid está por ahí también, seguramente, que también estuve por Madrid. Y quizás, fíjate, África y Papúa a lo mejor no tanto, no están en este libro, pero esto es un libro más occidental, diría. Ya habrá, en su momento ya habrá tiempo de entrar en eso. Yo te he preguntado sobre todo por eso, porque además me has pisado la siguiente pregunta, que era sobre todo sobre esos espacios reconocibles, ¿no? Porque hay algunos relatos en los que algunos de los presentes reconocerán cuando se habla de Parque Freddy, o hay una reunión de amigos en las que cuando uno lo lee, pues casi reconoce algunas caras por las características que definen algunos en esta sala, ¿no? Pero lo que sí me preguntaba, y después si quieres entramos en ese detalle, porque es verdad que están en las calles de Madrid, de Bruselas, hay espacios reconocibles en la lectura de tus textos, sobre todo quien conoce tu película. Ya hablaremos ahora de la portada, en la que tienes deslizas un metrobús del metro de Madrid, pero sí quería entrar en lo que ha sido, y volviendo a la pregunta que te hacía anteriormente, en esos escenarios en los que tú estabas. O sea, tú ya empezabas a construir Me voy de aquí, en Liberia, en Nueva Guinea, ya estabas coqueteando con el relato corto mientras convivías seguramente de una manera esquizofrénica con la crónica de viaje, con tu blog de las palmeras vientes, con tus colaboraciones con El País, de que África no es un país. Y te lo pregunté en Las Palmas de la Feria del Libro, si eso no ha generado en ti una pequeña esquizofrenia de estilo, o sea, porque realmente quizás en mi modesta condición de junta letras me resulta dificilísimo el cambiar el género, y cuando tú te centras en una cosa como el relato corto, casi no puedes salir de ella. Pero si convives con una crónica de viaje, con una crónica periodística, con otro tipo de relato, a eso me refería, si ha habido algún tipo de esquizofrenia y si te ha pasado factura. Sí, bueno, me acuerdo una frase de Andrés Newman, un escritor que recomiendo a todo el mundo que no haya leído, que decía que el cuento era como tirar un penalti y la novela era como tirar o sea, cuando el portero tira, ¿cómo se llama? De a diario, ¿no?
cuento, el relato es un género muy, iba a decir puñetero, bueno, lo voy a decir, ¿sabes? Pero es muy exigente, muy preciso. El cuento bueno, ¿no? No puede ser ahí, me chapuz también, pero vamos, sí. Los buenos, los maestros, si lo ves, se caracterizan por una precisión y una certeza muy ajustada. Y claro, y eso es complejo. Cuando alguien, por ejemplo, quiere escribir un tweet en Twitter, a veces, como es cortito, pues es más fácil. Y al final eso es lo más complejo. Cuando tienes más cancha, diría incluso que es más sencillo. No tiene nada que ver escribir un blog, sobre todo con la actitud que uno aborda los dos géneros, ¿no? En el blog de una manera está relajado, ¿no? Es como si estuviese, por hacer un símil con el técnico, como si estuvieses peloteando, ¿no? Para que estás calentando, te estás preparando para algo más exigente. Pero cuando escribes un cuento sabes que a posteriori, si hay suerte, será publicado, será leído y te exige muchísimo más, ¿no? El blog yo lo hacía a pesar de que era también muy exigente con él y lo releía 40.000 veces, pero te daba muchísimas más licencias, sobre todo mentales, ¿no? Que sabías que eso no tenías que llevarlo a un nivel de corrección paranoico, como dices tú, sino que bueno, con 3-4 vistazos quedaba bien, pum, ¿sabes? Pero sí son estilos diferentes, en teoría. La crónica de viaje con el relato, en teoría, son dos géneros que se complementan, pero que tienen su... A mí no me gusta mucho... hoy en día en España, creo, en mi humilde opinión, hay mucha, ¿cómo se dice?, solapamiento de género. Hay novelas mezcladas con ensayos, hay mucha filosofía en las novelas, hay mucha... A mí me gusta que si voy a ver una novela tenga personajes, trama, tal, no me estés contando después una película ahí o sea, ensayística. Si voy a leer un ensayo, pues estoy leyendo un ensayo. Si no me mezcles poemas con... A mí no me gusta personalmente. Me gusta, si hablamos de poesía, hablamos de poesía, si hablamos de relato, como de relato, si hablamos de novela, hablamos de novela, pero creo que, por lo menos por lo que yo veo por ahí, ahora en España hay mucho solapamiento de género. Quizá, lo digo humildemente, quizá porque a la hora no sea tan... o sea, menos exigente que escribir una novela pura y dura, que es muchísimo más difícil. Quizás, creo, a lo mejor hay un poquito de relajamiento también por la dureza que la literatura impone. No es difícil mantener un ritmo narrativo ahí durante 300 páginas. Ya empiezas a meter paja, metes un poema por aquí. A mí eso ya veo cuando el escritor está un poquito que quiere reinar un poquito. Por eso yo te decía que sí habías convivido con una cierta esquizofrenia, porque habías convivido con distintos estilos. Y al hilo de esto, te lo preguntaba antes en la introducción, con ese poco acertado sí sobre la droga, era, ¿te tienta la novela? ¿Te tienta hacer un relato mayor, con la densidad, espesura y longitud que tiene una novela? ¿Te ves preparado o te estás, digamos, limitando, parando en el relato corto? ¿Te ves capaz? ¿Te ves con ganas? ¿Tienes alguna cosa en mente o algunas notas en un cajón como que estás viendo salir de él? Pues la novela, para mí, el género rey, ¿no? Estoy todo el rato haciendo símiles con el deporte, como la MotoGP, ¿no? Me encanta el deporte porque de alguna manera clasifica todo, o sea, lo ordena todo. Puntos Elo, puntos ATP, hay ranking y tal. En la literatura es mucho más anárquico, hay muchísimo más filtro, o sea, no hay filtro, con lo cual es muchísimo más difícil de descartar el grano de la paja. Para mí la novela es lo máximo. Sí, voy a decir que la poesía, que me encanta también, es preciosa y algunos te lo dirán que es como el centro de la literatura, pero a la hora de la verdad, si alguien le dice un poema, y no estoy para nada infravalorando la poesía, de hecho lo dice Luis García Montero, un gran poeta, que dice que una novela exige un huevo de trabajo, un poema no tanto. Por supuesto que me tienta la novela,
que es cuando se ve la auténtica... si un escritor es capaz de mantener el ritmo durante 300 páginas sin que tú postees o te muevas o hagas o veas un WhatsApp, entonces que lo has conseguido. Yo creo que en los tiempos que corren es difícil sustraerse de los WhatsApps, incluso cuando uno lee o cuando uno ve una película o cuando uno está haciendo cualquier otra cosa. Mira, al hilo de lo que acabas de decir, porque ahora yo vuelvo a ver para casa, yo estoy deseando que hagas una novela, estoy deseando además, ahora que voy a hablar de la portada del libro, hacértela yo, la próxima portada de tu libro, pero quería preguntarte cómo, es una reflexión que hemos compartido a veces porque yo he ilustrado portadas de libros también y creo que es un anzuelo fantástico. A veces cuando uno no sabe lo que va a comprar en una librería, hay imágenes que te miran desde las estanterías y que te dan una cierta seducción o atracción. Y en el caso del libro de Carlos, a mí esta imagen de este personaje cargando su perro me pareció muy sugerente, a la par que inquietante también, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ella, la que lo hizo, se apellida Arce, me tienes que recordar el nombre, Sonia Arce, ¿puede ser? Sara Arce. ¿Cómo aparece la idea de poner esta imagen de portada? ¿Por qué metes ese guiño del de Metro, de Madrid? Por más que ya has explicado que, pues, claro, que hay un cierto contexto en alguna de las historias, pero ¿cómo surge la idea de trabajar esta portada? Si es de la editorial, si tú tienes una sugerencia de la editorial. Pues primero me encanta que la portada, me encanta que estén cantando porque al ser un trabajo tan solitario, la escritura, me gusta que de alguna manera hay otras personas que formen parte de la aventura del libro. Y en este caso, Sara Arce, que es la ilustradora, ha hecho un trabajo magnífico, porque de hecho tiene mucho mérito en que la gente, ya como dices tú, se sienta atraída por el libro. Yo no tuve nada que ver en la portada. Yo lo que hice fue, le envié el libro, ella se lo leyó, le salieron 3 imágenes, yo elegí una, también después de consulta, porque yo lo consulto prácticamente todo, pero no tuve ningún tipo de influencia, ni el perro, ni el Metrohueso, eso todo cosa de ella, y aceptó de lleno. Y después el temor era que si la editorial te iba a aceptar la portada, porque muchas veces ellos tienen ya su ilustrador, y entonces hay una pequeña lucha ahí de ego de diseño, pero afortunadamente logramos mantenerla y se está viendo que está funcionando muy bien. Yo he hecho lo mío, yo te la he dejado votando para el siguiente libro, si tú quieres algo a considerar. Yo animaría al público, si quieren hacer algún tipo de pregunta a Carlos, si tienen inquietudes, curiosidades sobre el libro o sobre él, que este es el momento. Preparadas, pero nos gustaría que este acto tuviera la interacción que tienen las presentaciones de los libros. O sea, que si hay alguien que quiera levantar la mano y preguntarle a Carlos, este puede ser el momento, o dentro de un rato. Estos cuentos, pero ¿no has contado cómo surgió tu vocación? O sea, ¿cómo supiste que querías escribir tu libro? ¿O estabas escribiendo antes? Sí, escribía desde hace bastante tiempo. Mira, es una pregunta que parece que debería tener más o menos preparada, pero fíjate que ¿cómo surgió mi vocación? Pues te estoy hablando a lo mejor del año, ya por la carrera, bueno, ahora ya empiezo a enlazar. Ya por la carrera, te estoy hablando por el año 96, 97. Recuerdo haberme quedado impactado con el libro de Henry Miller, con Trópico de Capricornio. Y luego con A Sangre Fría de Truman Capote, con los americanos, me gustaban mucho los norteamericanos. Y digo, joder, ¿sabes? Está guay, ¿sabes? Me gustaría, no sé, entrar aquí, hacer algo parecido. Después... No como espectador, sino como tu productor, como tú haciéndolo. Claro, al principio... Además leemos y qué bonito tal, pero no se me ocurre pensar que yo voy a ser capaz
Sí, fíjate, sí, exacto. Sí, al principio como lector, evidentemente. Y ya la universidad, bueno, ya antes ya había hecho cosas. A ver, Carlos, una pregunta que no te había hecho todavía. A la hora de tomar la decisión, has dicho antes varias veces que siempre lo sueles consultar todo y te gusta hacerlo. Entonces, ya tomar la decisión a nivel personal no es nada fácil. Si lo consultas a nivel profesional y además en el entorno familiar, ¿con cuál has tenido que lidiar más en ese sentido? Es decir, ¿te arrepientes de haberlo consultado con ciertos entornos porque te lo han dificultado? ¿O cómo has vivido esa experiencia? Sí, mira, eso es una buena pregunta porque quizás tenga que matizar. Yo consulto, depende de la cuestión. Yo sé que hay públicos para determinadas preguntas. Por ejemplo, esta decisión, mi familia, de hecho, fueron los últimos en entrarse. De hecho, fue una decisión, bueno, estoy viendo a mi madre, que fue una decisión a posteriori, porque sabía que no iba a sentar bien. Es como dice uno, cuando quieras animar la cena o la comida de los domingos, dile a tu padre que quieres ser emprendedor o a tu familia, ¿no? A ver cómo reacciona. Pues esto igual, ¿no? Depende del público. Yo siempre pienso que hay gente que sabe más que yo de diferentes cosas, pues pregunto, ¿sabes? Yo qué sé, me quiero comprar una cámara de fotos, le pregunto a un fotógrafo, le compro un ordenador, pues pregunto a alguien que controle, no voy ahí como de sabiéndolo. Y este tipo de decisiones, lo que me vino muy bien hablar con gente que había tomado decisiones parecidas porque ya estaban ya habían pasado por eso. Entonces te lo desdramatizan. De hecho, cuando tomo una decisión, no es que se abra el cielo y de repente, no, ¿sabes? Tampoco pasa nada especial, por lo menos instantáneamente. Una sensación incluso hasta de vacío. Yo me acuerdo el día que dimití que la sensación era de vacío, ¿sabes? No de alegría, era como, joder, ¿sabes? Era como incluso un poco funeral, ¿sabes? La gente me llamaba, coño, tal, ¿sabes? Y ahora ya cuando empiezo a decir, ¿sabes? Cuando empieza todo a hacer clic, ¿sabes? Pero vamos, contestando tu pregunta, matizo, depende de la consulta, elijo el público, siempre pensando que me va a aportar. Hay cosas tampoco que no consulto, que yo estoy seguro 100%, ¿no? Como todos aquí, ¿no? ¿Puedo? Sí, claro. Carlos, de los 10 relatos, ¿cuál es tu preferido? No, eso no te lo puedo decir. ¿No? De hecho, te diría que no. Eso bueno, va a ser un tópico. Eso es como. Bueno, yo no tengo hijos, pero será como los hijos, ¿no? Bueno, hay hijos más favoritos que otros, sí. Pero vamos, la madre no lo dice, ¿no? Pero. O sí, a veces sí. No sé. Hay lo que sí sé. Algunos relatos, con perdón que esto es un lugar, que dieron mucho por saco. Muchísimo. Relatos que yo pensaba que eran sencillos y no había manera de cuadrarlos. Estoy hablando, por ejemplo, bueno, venga, lo voy a decir, el relato, no voy a decir que es mi favorito ni que no lo es, pero el relato de Visera, me acuerdo que era un relato que a priori digo, esto, bueno, pam, pum, pam, es fácil. Y no había manera de cuadrarlo. Y estando, que esto suena un poquito snob, estando me acuerdo en Hawái, en una exposición, viendo un cuadro, había una explicación de un cuadro que decía exceso de proporcionalidad. Y me di cuenta que eso era lo que fallaba en ese relato. Que había un personaje, que no voy a decir cuál, que aparecía demasiado, porque es lo que decía Leandro antes, que los personajes te persiguen y muchos te piden cancha, como los seres humanos, quieren hablar, quieren contar su historia. Y a veces tienes que cortarlos, porque ellos te obligan y si los cortas queda mal, entonces les tienes que dar cancha. Entonces me di cuenta, por ejemplo, en ese relato, que había un problema de proporcionalidad. Y tengo ese relato como horas y horas, darle vueltas, pum, pam, pam, y al final por fin me quedé contento porque no abro el libro, claro, si lo vuelvo a abrir, pues
empiezo a ver cosas otra vez. Pero favorito, yo estoy contento diría que con los días, ¿sabes? Pero bueno, no puedo mojarme con eso, porque creo que estaría traicionando a alguno de mis hijos que no tengo. Yo te voy a decir que tu madre sí tiene favorito. Yo no soy el padre de las criaturas, yo soy tu madre sí tiene favorito. Tú tienes favorito. De relato, no de hijos. De hijos también, seguramente. Yo no soy el padre de las criaturas, yo soy el testigo en la boda y sí tengo uno que es la escapada y es el que me ha notado por tu riqueza y virtuosismo en algo que a mí me encanta y creo que abuso, no sé tú, que es el uso de las metáforas. Hay una ahí que yo te la comenté que me parece fantástica, que es alzar la vista como el que iza una bandera de piedra, que esa es una figura que construye la dificultad de levantar la mirada cuando uno no puede, muy transparente, muy contundente. Sigo invitando y alentando a la gente a que siga preguntando. Aquí tenemos una pregunta. Hola, Carlos. Primero agradecerte de corazón que me hayas invitado. Gracias a ti. Y luego quería preguntarte, no es la misma pregunta, ¿te sientes identificado con algún relato? Sí, mira, al principio, eso también es de las cosas bonitas de la literatura. Al principio probablemente el personaje cuando empiezas a escribir es tú. El reto que tienen los relatos es que también el cerebro tiende a repetir. Entonces, yo me di cuenta, el primer relato, que tampoco voy a decir cuál fue, me salió relativamente rápido, sencillo incluso diría, pero bueno, sencillo no, pero me salió rápido. Y al segundo me di cuenta que estaba construyendo el mismo personaje, que me estaba yendo a los mismos sitios, y entonces ahí ya me di cuenta es como a lo mejor componer 10 canciones, ¿no? Es difícil que no confundirlas, no hacer 10 canciones diferentes, que tengan una unidad, que tengan una coherencia, pero que sean diferentes, independientes. Y entonces eso va relacionado con tu pregunta, porque a lo mejor al principio sí había en el primer relato bastante de mí, pero después el reto era alejarme de mí, precisamente para darle diversidad a la obra. Y entonces fue ya cuando empecé a meterme en otra persona, de otro sexo también, que al principio fue, ¿sabes? Como raro, ¿no? Y incluso dentro de animales y tal. Bueno, ya verás cuando veas que hay animales que tienen su papel también. Y incluso los objetos, todo está vivo al final. Y entonces la respuesta es sí, pero de entrada sí, pero en su conjunto no. En su conjunto es un caleidoscopio de personajes y de gente. Ahí estaban allí. Yo creo que ya podemos cerrar el país. Que si este leitmotiv que parece que atraviesa un poco tu experiencia vital y que supongo que también se aparece en tus libros, con el cual muchos nos sentimos a veces identificados porque es como un limbo vital, ¿no? Donde a dónde voy, estoy bien donde estoy, cambio de lugar, cambio de pareja, cambio de vida, cambio de cosas. Entonces quisiera preguntar si en tus libros, no sé si en este en concreto, existen pistas o guías de cómo es la experiencia esa, ¿no? De cómo se siente uno en el momento antes de dar el gran salto. Lo que no es el libro, eso está clarísimo, no es un libro de autoayuda ni es nada de sigue tu camino, esta es la luz, no hay nada de eso. Yo espero que de alguna manera inspire a alguien a mejorar, pero la intención de la literatura o la intención mía o del arte, bueno, una manifestación compleja de dejarlo de manera absoluta, pero por lo menos mi intención no es, mi intención es crear algo artístico o algo literario, no es, ¿cómo te voy a decir? No es iluminar a la
gente, ¿sabes? Para eso creo que elegiría otro género, o sea, otro formato y otro estilo. Son cuentos y la mayoría de las historias muchas veces lo que mejor funciona es no voy a decir el drama, pero el conflicto, como dije al principio. Entonces yo espero que estos personajes ayuden a enriquecer la vista de la gente y la experiencia vital de la gente, pero no lo hice con una intención de, ¿sabes? A partir de ahora, quizá a lo mejor si lo que yo he hecho puede servir a alguien, pues fantástico, me alegro, pero los personajes ahí no están para dar lecciones de vida, probablemente, sino para mostrar una incomodidad probablemente bastante compleja. Y lo de autobiográfico creo que fue un poco más o menos lo que le dije a María. Al principio seguramente sí, después me tuve que despegar de mí mismo, que es lo que creo que el reto, ¿no? De ser otro. Ser otro, porque si no, él no está hablando de sí mismo todo el rato, pues perdón, un coñazo, ¿no? Tienes que hablar de otra gente y de otros entornos. A mí, por ejemplo, no me interesa una persona que está hablando tanto de sí misma, ¿no? Sí, yo creo que al hilo de lo que estabas diciendo antes de pasar con el vídeo, claro, en tu libro hay tantos valientes como cobardes, ¿no? Como la decisión de cambiar de vida no te lleva en todos los casos a tomar la iniciativa de cambiarlo, con lo cual, claro, no es el caso de Carlos, porque Carlos sí ha sido valiente y sí ha querido cambiar de vida. Con ánimo de cerrar este coloquio, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo casi, antes de pasar al book trailer, que es un vídeo que se ha hecho para la promoción del libro, que está bastante bien y que daremos paso ahora, casi con ánimo conclusivo, voy a irme a la última etapa, a tu última fase de gestación y parto de este libro, que fue, creo que en Fuerteventura. Y quiero preguntarte si ahí, en esta última fase, donde todo empieza a cobrar un poco de sentido, hay un cierto orden, tú decides incluso, ya no solo la escriba de la que hablamos antes, sino también el orden que tienen los relatos, porque no es algo menos importante, y cuando lo lean, quien no lo ha leído y quien lo ha leído lo entenderá, el orden en el que has establecido estos 10 relatos, ¿no? Porque yo creo que tiene una cierta secuencialidad, y quería preguntarte por eso, por tu encierro majorero, y si esto fue lo que le dio un poco la guinda al pastel. Y después pasamos a este vídeo también. Pues esa es otra, el orden de los relatos es otro come, es otro infierno, porque no vale ponerlos, venga, este primero, este después. No sé, hay una música ahí que uno no descubre hasta que los lee muchas veces y ya ellos solos se van colocando. Yo me di cuenta, yo los cambié muchas veces de orden, como un puzzle o como un rompecabezas, y no valía todo no valía. Pero al final ellos mismos fueron pidiendo su plaza, y creo que ahora mismo siguen, no sé, una especie como de coherencia o de jerarquía emocional que a mí por lo menos me funciona. Lo de Fuerteventura, me retiré después de mi periplo en la Unión Europea a Cotillo, que conocerán en Fuerteventura, y ahí estuve, no sé, 16 meses, 17 meses. Ahí fue ya cuando le di el espaldarazo al libro. Por fin, hablamos antes, por fin tuve tiempo, aunque también descubrí que uno nunca tiene tiempo, incluso cuando tiene tiempo. ¿Por qué? Porque también el cerebro también te dice, hey, tienes que descansar. El cerebro no puede estar desde que te levantes hasta que te acuestes dándole caña a la cabeza, porque llega un momento dado que te pide que pares. Eso fue una lección que yo aprendí allí. Yo decía, ahora tengo tiempo. No. De hecho, todo es infinito y nunca vas a tener tiempo yo no voy a controlar nunca la literatura, como Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, dijo que nunca jugaría bien al ajedrez. Pues esto es lo mismo. Tienes más tiempo, evidentemente, pero nunca acabas de controlar. Y cuando lo tienes, hay otras circunstancias que te obligan a parar, afortunadamente, porque también uno puede despistarse de
demasiado o incluso obsesionarse. Eso no tampoco es aconsejable. Una cosa es la pasión y otra cosa es la obsesión, y están las dos muy, yo creo que no están muy lejos, pero hay que tener cuidado.